están las incapacidades, número 18, los técnicos, el complemento, el que de palabra por escrito. Hasta ahí habíamos visto, sigamos. Hasta ahí, ¿no? Decíamos que si alguien otorga el testamento siendo incapaz, ese testamento es nulo, por más que después recupere su capacidad. O viceversa, si alguien siendo, ¿no es cierto?, capaz, se vuelve luego incapaz, ese testamento es válido, porque al momento de otorgar testamento era capaz, ¿no es cierto?, por más que después desarrolle alguna dificultad, alguna inhabilidad. Entonces, hasta ahí ya habíamos visto. Nos tocaría ver la voluntad, ¿no es cierto?, ese es el otro requisito para el testador. La capacidad, por un lado, y la voluntad libre de vicios. El requisito de la voluntad también va a ser el mismo cuando se desarrolla en el texto de las disposiciones testamentarias, ¿no es cierto?, porque esa voluntad libre de vicios se refleja en dónde, en el testamento. Yo expreso la voluntad y al expresar la voluntad, esa voluntad queda plasmada en el testamento a través de las asignaciones testamentarias. Si yo digo, dejo mi casa a mis nietos, dejo la mitad a mis hijos, dejo la cuarta a mi bisnieto, ¿no es cierto? Entonces, estoy expresando la voluntad y esa voluntad tiene que ser libre de vicios. Por lo tanto, si mi voluntad es libre de vicios, también las disposiciones testamentarias estarán libres de vicios. Por eso cuando ustedes vean que se habla de los requisitos también de las disposiciones testamentarias, entre esos requisitos están que estén libres de vicios. ¿Por qué? Porque son el reflejo de la voluntad que se expresa libre de vicios. Comparten esa misma característica. Las asignaciones son el reflejo de la expresión libre de vicios de la voluntad del testamento. Esa voluntad es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nada más la voluntad que se expresó en el testamento, o esa voluntad presunta, si es que no hay testamento, ya las reglas de la sucesión intestada ustedes ponen. Si hay testamento, entonces tenemos una voluntad expresa, eso es lo que tenemos, y hay que tratar entonces de cumplir esa voluntad. De la voluntad no esté viciada, puede ser que existan ahí causas para viciar la voluntad, causas que vicien el testamento, puede adolecer de nulidades. Justamente a eso mira esta parte, ¿cierto? Ustedes saben que los vicios de la voluntad son cuáles. Aquí no podemos hablar de vicios del consentimiento, son vicios de la voluntad, porque se manifiesta de manera unilateral, ¿cierto? Entonces hablamos de vicios de la voluntad, error, fuerza. Cuando hablamos de el error, ¿cierto?, podríamos encontrarnos frente a errores que son accidentales, ¿no?, el error de hecho, ¿no?, hay error de hecho y error de derecho, ustedes saben esa cosa. El error de hecho, es decir, no mira, ¿no es cierto?, lo que dice la ley, pero hablamos de error de derecho. Los errores de hecho miran más bien a las cosas, a las personas, a lo que es objeto de la asignación, ¿cierto?, entonces esos errores podrían ser errores accidentales o podrían ser errores ya esenciales, ¿no?, sustanciales, que podrían dar lugar a que la disposición sea nula. Alguna vez yo les ponía de ejemplo, creo, si es que yo digo, dejo los libros de derecho de mi biblioteca al doctor Juan Peña Aguirre, decano de la Facultad de Filosofía, para que esos libros los disponga en la facultad a favor de los estudiantes de derecho para que hagan sus investigaciones. Entonces, bueno, ahí hay un error accidental. Yo dejo los libros de la biblioteca a Juan Peña Aguirre, decano de la Facultad de Filosofía.
pero por el contenido de la disposición, por la sustancia de la disposición. Yo sé que le quiso dejar a Juan Peña, porque le está diciendo que deja libros de derecho para que ponga a disposición de los estudiantes de derecho en la Facultad de Jurisprudencia para que hagan las investigaciones. Entonces, esa intención se descubre, ¿cierto? Se descubre, no hay problema alguno, es un tipo de error como el que estaba en el testamento que ustedes analizaron el otro día, accidental, que decía ahí, nombro como heredero a Solda, ¿no es cierto?, de $500 por ser la institución que me ayudó durante la última enfermedad, seguir el tratamiento en esa institución, ¿cierto? Sabíamos que no era heredero, ¿cierto? Que Solda no era heredera, sino era un legado, era una asignación a título singular. Entonces era una error accidental, no importa, tal vez el testador no sabía las palabras técnicas, ¿no es cierto? No es abogado. Dijo, dejo como herencia los $500 a Solca. Pero sabemos que es Solca la institución, la beneficiaria de ese regalo. Un error accidental que podríamos dejar pasar porque hemos descubierto la intención del testador. Aquí mismo, decano Juan Peña, amigo del testador, íntimo amigo, que le nombra en otras cláusulas del testamento, le refiere como la autoridad de la Facultad de Jurisprudencia, pero se equivocó, entonces hay un error accidental. Si es que dice, por ejemplo, dejo la casa de la calle Sucre, 325, ha sido 352, ¿cierto? Es un error respecto a los bienes que se ha dejado en la numeración, un error accidental también. Uno dice la disposición, ¿por qué? Porque no hay ahí problema en cuanto a poder descubrir cuál fue la intención del testador. Tiene una casa en la calle Sucre, su única vivienda, ahí todos los vecinos la conocían, saben quién es, etc. Es de esa casa que no es otra, nada más se equivocó en la numeración, pero accidental. Pero, por ejemplo, si es que deja la casa de la calle Sucre y no existe esa casa, obviamente no voy a poder ejecutar esa disposición, ¿no es cierto? No hay casa. Dejo la hacienda en Guadalceo, no hay hacienda. Dejo la cuarta de mejoras a mis sobrinos, yo no tengo sobrinos. Dejo los libros, no dice de qué, al decano de filosofía, doctor Juan Peña. Pero resulta que tanto el decano de filosofía como el doctor Juan Peña son amigos del testador. Y ahora, ¿será que le quiere dejar a Juan Peña o será que le quiso dejar los libros al decano de filosofía? Los dos son amigos del testador. A los dos les deja legados del testamento. A los dos les menciona. ¿A quién mismo le quiso dejar? Vean, ahí sí podrían haber errores esenciales, sustanciales, que puedan viciar la disposición. Ahí sí podemos quedar sin efecto esas disposiciones. Ahí sí hay vicio de la voluntad por error en el contexto. Entonces, ese tipo de error sería el esencial. Claro, esenciales, ¿no es cierto?, podrían afectar la disposición según Lozano, ¿no es cierto? Hay otros que lo llaman sustancial, la sustancia en sí de la disposición, ¿no es cierto?, o la materia de la que se conforma el objeto, ¿no? Esos son errores de contratos también indebidos que se pueden presentar en errores en cuanto a la calidad del objeto, la materia del objeto, etc. Y cuando hay error de hecho, ¿no es cierto?, tendríamos que aplicar esa regla. Tal vez algunos parece que sí la funcionaron en el trabajo, pero había también, por ejemplo, la necesidad ahí de interpretar el testamento, ¿no es cierto? Es Solca, es heredero, que mismo quiso decir, herencia, legado. Entonces tenemos que aplicar esta regla. A ver, veamos el 97 segundo inciso. 97 segundo inciso. A ver, atienden. 97 segundo inciso. Está la regla de
después Giovanni verá las reglas de interpretación de los contratos. Lo mismo aquí, regla de interpretación del testamento. Nosotros tenemos que conocer esta regla para poder solventar tal vez estas dificultades que pueden estar presentes en el testamento. Ya no tenemos a quién preguntar. Murió el testador, entonces hay que saber descubrir esa voluntad. A ver, ¿qué dice el 1097? Artículo 1097, inciso 2. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Para conocer, ¿cierto? La voluntad. Para conocer la voluntad. Se estará más a la, es decir, vamos a prestar más atención, se estará más, atenderemos más a la sustancia de la disposición que a las palabras de las que se hayan servido. Más que las palabras, lo importante es el contenido de la asignación. Le dijo heredero, pero no era heredero, era legatario. Sabemos cuál fue su intención. Hemos descubierto la intención del testador, dejar un legado. Sabemos que no era el legado de filosofía, era Juan Peña, esa es la intención. Hemos descubierto por el contenido de la asignación. Sabemos que es la calle, la casa de la calle Sucre. Sí, hubo un error accidental en la numeración, pero sabemos que es esa porque es la casa del emperador. Sabemos cuál fue la intención. Entonces de ahí, cuando se presta a veces problemas en la interpretación, justamente en el contenido, en la redacción del testamento, podríamos tener dificultades y aplicamos estas reglas, ¿ya? Aplicamos la regla de interpretación. Entonces, corresponde hacer eso cuando hay posiblemente vicios de error en las asignaciones. Ahora, puede haber error también de derecho. Estos son errores de hecho en relación a las personas, a las cosas, el contenido de la disposición, de los objetos de la asignación. Pero puede haber un error de derecho, ¿cierto? El error de derecho que puede darse en la forma o en el contenido. Cuando hay error de derecho, me estoy equivocando respecto de lo que dice la ley. La ley me dice 3 testigos, ¿se acuerdan? En el testamento y ahí había 2. Ahí hay un error de derecho, porque yo estoy, tal vez desconozco o no cumplo con lo que dice la ley. La ley me dice 3 testigos, 5 testigos, depende del tipo de testigos. Y ahí había 2, ese testamento es nulo, ¿no es cierto? Porque hay un error de derecho en la forma, en la solemnidad que se exige para la validez del testamento. Las solemnidades que se exigen por escrito a los testigos le dan validez a ese testamento. Y si el testamento no cumple con esas solemnidades, sería nulo. Podríamos también con los casos en los que opera la sucesión intestada. Si es que se otorga el testamento no conforme a derecho, recuerdan, el testamento es nulo, no está conforme a derecho. Entonces, si no está conforme a nulo, se aplican las reglas de la sucesión intestada, como que no hay disposición de bienes. Si es que el error de derecho está en el contenido, entonces hay que aplicar la reforma. Algunos habían puesto la nulidad del testamento, se anula el testamento por dejar la cuarta de reforma al sobrino, se anula el testamento por el error que hay con Solca. Hablaban de nulidad en el caso de las disposiciones que estaban erradas. Nulidad por no dejar a los herederos forzosos a los hijos y llamar a la hija y a la mamá en el testamento. Entonces, lo que es procedente aquí es plantear la acción de reforma. No es la nulidad. Cuando hay error en el contenido y estamos yéndonos en contra de las asignaciones forzosas, lo que corresponde es plantear la acción de reforma. Si es que aquí, siendo 3
si solo llamo al uno. Está mal, ¿no es cierto? No es nulo, pero hay que plantear la reforma, hay que corregir. La cuarta de mejoras que decíamos del juez sobrino, hay que corregir, ¿no es cierto? Nosotros, como legitimadores, tendríamos que plantear la acción de reforma. Entonces, ahí se presenta esa sanción distinta a la de la nulidad, ¿no es cierto? Es una ley menos que perfecta. La nulidad no es la sanción, sino que hay otra diferencia, es la reforma del testamento. La reforma protege las asignaciones consumadas, la reforma protege las asignaciones, protege la legítima, protege la cuarta de mejoras y de ser el caso inclusive hasta la porción política. Vamos a ver si logramos avanzar en esta sección. Lo correcto entonces cuando hay errores de derecho en el contenido es plantear la acción de error. Que hay error de derecho en la forma, ¿no es cierto? Es nulo de hay nulidad. En el caso de la fuerza, pasemos nomás a la fuerza, ¿no? Si es que hay este mecanismo que se empleó, la presión, la coacción. Ustedes ya saben en qué consiste la fuerza. Conocen plenamente, ¿no es cierto?, que la fuerza consiste en la presión moral, psicológica, física, que como vicio de la voluntad, en este caso se va a emplear para conseguir que alguien otorgue el testamento o bien no lo haga. ¿No? Entonces la fuerza es un vicio de la voluntad también que debe ser regulado. La ley dice la fuerza debe ser capaz, es decir, capaz de qué? De infundir un serio temor, de que nos vemos expuestos a ciertos males que van a ser graves, irreparables. ¿Sí? Entonces debe infundirse un temor tal, ¿no? Vernos asustados, realmente atemorizados, intimidados, ¿no? Si no, el testamento, quién sabe qué me pasa a mí, qué le pasa a la familia, a mis hijos, etc. Entonces debe haber una amenaza, una coacción, una presión, inclusive en el caso de un físico, de que sea tan grave, que cause tanto temor, que provoque entonces que alguien no tome el testamento y no lo haga. Entonces se empleó la fuerza como mecanismo para, en este caso, viciar la voluntad. Hay un testamento viciado por la fuerza. Llegó a otorgar el testamento, pero las disposiciones están viciadas porque fueron producto de las amenazas, ¿no? De toda esa intimidación que se provocó para causa. Entonces, en ese caso, ¿no? Cuando hay fuerza, ¿qué es lo que la ley establece? Que hay nulidad de todo el instrumento. Todo el instrumento. No es que como con el error, tal vez hay un error aquí en la cláusula 1 y esa queda sin efecto porque no sabemos si es convenio o si es decano de filosofía. Solo esa queda sin efecto. En esto es claro, no hay problema, no hay confusión. En esta cláusula hay un error y no sabemos si era convenio o si era el decano de filosofía. Hay confusión. Pero en cambio con la fuerza, ¿qué pasa? Todo se enoja, ¿no? Todo el instrumento se enoja. Porque es muy difícil comprobar, ¿no? Hasta dónde se utilizó la fuerza, hasta dónde no. En la 1, en la 3, en la 10, en las otras no. Muy difícil, ¿no? Comprobar el servicio de la fuerza. Entonces se establece en 45 que hay nulidad de todo el instrumento. Y además, ustedes conocen también que otro efecto que se da con la fuerza, ¿cuál es? Que da lugar a la intimidad, ¿no es cierto? A la intimidad para su ser. Se prueba que alguien utilizó la fuerza, que amenazó, presionó, etc. al testador, se vuelve indigno de su ser. Es un efecto también que se da en los testamentos. Y el otro vicio es el dolo, ¿no es cierto? El dolo. Ustedes conocen también que el dolo es causar, ¿no es cierto?, un mal, la intención de causar un mal. En el 29 se lo define como una intención positiva de invocar injuria, es decir, causar daño.
se habla de injuria en el sentido de nada más decirle es ladrón, injuria, ¿no es cierto? Es ladrón. Sino en el sentido de causarle un mal, un perjuicio a esa persona o a su patrimonio, que robó, habló mal de esa persona, intentó matarlo, etc. Consiste en esa intención de perjudicar. Eso es el todo, ¿no? No solamente injuriar, ampliamente interpretando la intención de provocarle un daño. Le engañó, le manipuló, entonces del todo. Aquí se utilizan todo tipo de artimañas, ¿no es cierto?, para que el testador otorgue el testamento y esa persona que utiliza el dolo se vea beneficiada, le manipula, le engaña y logra que esa persona exprese la voluntad. Si eso se demuestra, obviamente hay una disposición viciada por el dolo, y sí, también igual que con el dolo. Es esa disposición viciada por el dolo la que queda sin efecto. Solo la fuerza que la medida de política. Pero si por todo no tuvo dolo en la cláusula quinta, de esa la que quedaría sin lugar, no sin efecto. Salvo que se pruebe dolo en todo lo que dice, pero de lo contrario depende de las cláusulas motivadas por el dolo o el engaño. Y también da lugar, conocen ustedes, a la inmunidad para suceder. Quien utiliza dolo para impedir de prestar, para que otorgue el testamento, quien dolosamente oculta el testamento, digamos, como causante, no retiene, oculta, esconde el testamento dolosamente, lo último para suceder. Estamos entonces, ese es el vicio, los vicios de la voluntad y los requisitos para el testador: capacidad y la voluntad libre de vicios. Error forzador. El error puede ser error de derecho o error de hecho. Si el error es de hecho, hay que ver si es un error accidental o si es que ya se dice la disposición, es esencial y no es posible ejecutar la disposición. Si es error de derecho, hay que ver si el error está en la forma o en el contenido. Si está en la forma, son estas solemnidades, por ejemplo, nulidad. Si es en el contenido, hay que plantear la acción de reforma, ¿no? Si es que se violan las asignaciones forzosas, si es que hay en el contenido vicios de la voluntad motivadas justamente o disposiciones motivadas por el vicio de la voluntad, se acarrean las consecuencias, ¿no? Dependiendo si hay error forzador o pueden quedar sin efecto ciertas disposiciones o todo sí. Entonces, el error de esencial, solo podría por favor repetirlo. Sería que ese es el error que la doctrina clasifica así, ¿no? Como un error de hecho, no mira al derecho, ¿no es cierto? No estoy aquí refiriéndome a los requisitos legales, que sea por escrito, que tenga testigos, que vayan a notar. No estoy refiriéndome a los requisitos de la ley, sino a circunstancias ajenas a eso, ¿no es cierto? ¿A quién le deja? ¿Qué le deja? ¿No es cierto? Entonces, el error de hecho, en ese sentido, se clasifica en error accidental o esencial. Esencial sería grave, digámoslo así, el que dejaría sin lugar la disposición. Si yo no llego a descubrir cuál fue la intención, no sé quién es el sucesor, si es el decano de filosofía o es el decano de jurisprudencia. Ese sería un error esencial, un error de hecho para las personas, a los sucesores. Sería error esencial y como no logro descubrir la intención, entonces se anula la disposición. Pero si es un error accidental, ¿no? Es que no es grave, no nos causa problema, no nos causa confusión, entonces no hay problema, ahí ejecuto la disposición. ¿Sí? Sea accidental y ya cuando es de derecho, ahí sí, en la forma, ya vamos a ver las solemnidades y también en el contenido. Ahora, entonces, son requisitos, como decía, de la persona, del testador: capacidad, voluntad libre de vicios. El testamento también debe reunir otro tipo de requisitos, como todo el testamento debe reunir requisitos. Y además manifestar la voluntad, ¿cierto?, ajustándose a las solemnidades que la ley establece.
porque el testamento por definición es un acto solemne. ¿Ya se aprendieron? Más o menos solemne. Más o menos siempre solemne. En cambio, las solemnidades no le restes a categoría. Entonces, el testamento es un acto solemne, algo solemne. Por lo tanto, entonces, esa voluntad debe cumplir con esos requisitos adicionales, las solemnidades. Son requisitos que están ya preestablecidos en la ley para darle validez al testamento. No basta que yo exprese la voluntad aquí ante ustedes y ya está el testamento. Hay que cumplir con solemnidades, ¿cierto? Son actos solemnes, por lo tanto hay requisitos adicionales, no basta la simple expresión de voluntad. Hay que cumplir con estas llamadas formalidades, ritualidades, requisitos predeterminados, como se llama, ¿no? Que sirven para darle existencia y validez al testamento. Esas solemnidades son dos, ¿no es cierto? Ustedes saben también, comunes a todo tipo de testamento. Que el testamento sea por escrito, ¿no? Por escrito, y que además siempre se de la presencia de testigos. Siempre testigos, ¿no? Esas son las dos solemnidades comunes a todo tipo de testigos. Ante testigos y por escrito. Ahí ustedes en el texto tienen una clasificación de las solemnidades. Las que se presentan en los testamentos son las ad solemnitatem, las de validez, ¿cierto? Y las de prueba. Las ad solemnitatem, siempre llamadas así doctrinariamente, son las que sirven para darle validez justamente al testamento, es decir, que sea por escrito de testigos, son ad solemnitatem. Y esas solemnidades a su vez cumplen otra función, en el caso del testamento, cumplen la función de prueba. Son las llamadas solemnidades ad probationem, ¿no es cierto? O de prueba. ¿Cómo pruebo que se otorgó el testamento? Que hubo una expresión de voluntad. ¿Cómo pruebo? Con el testamento. Entonces, en el testamento, las formalidades sirven para las dos cosas, ¿no? Tienen esa doble finalidad. Por un lado, el cumplimiento de las solemnidades da lugar a que exista el testamento y si se cumple de acuerdo a la ley, el testamento es válido, de existencia y validez. Y aparte, como pruebo, si yo ya otorgué el testamento cumpliendo las solemnidades, entonces el cumplimiento de esas solemnidades a la vez me sirve para probar. Como pruebo con el testamento que otorgué. Entonces son solemnidades de validez por un lado y también de prueba. Sirven para darle validez al instrumento y también para probar que se otorgó el testamento. Cumple la doble función en el caso del testamento. No nos van, ustedes tienen una clasificación, pero no nos van en este caso a aplicarles las habilitantes. Las formalidades habilitantes son aquellas que deben cumplirse previamente con requisitos previos para que luego podamos continuar con un paso siguiente. En el testamento yo no me quiero, por ejemplo, pedir una autorización al juez para que me deje otorgar el testamento. No necesito una habilitante. En otros casos sí se requieren formalidades habilitantes. Por ejemplo, si alguien quiere contraer nuevamente matrimonio, tiene menor de edad, ¿qué tiene que hacer? Curador para los jóvenes, inventario, entonces son habilitantes. Si quieren vender los hijos de los bienes, perdón, de los hijos de ya no está. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer para vender los bienes? La posesión efectiva. Primero. Aparte de eso, si es que está a mi cargo como representante legal, ¿cierto? Yo tengo hijos menores de edad y quiero vender esos bienes. No, debido haber sido declarado indigno o desheredado por Independientemente de sucesión, independientemente de la sucesión. Yo tengo un hijo que es incapaz de edad y necesito hacer una operación. No puedo vender así nomás. Pero pido al juez me autoriza, justificando la necesidad de la venta,
por eso es un habilitante, ¿no es cierto? Es una finalidad habilitante. Entonces eso no se requiere en el testamento. Yo no voy a pedir que me habiliten para que yo ponga el testamento, yo me voy a anotar y llevo los testigos y ya. No hay pasos previos, digamos. Entonces, esas formalidades se clasifican de esa manera, pero en el testamento prácticamente entonces tendríamos las dos, ¿no? Las de validez y las de prueba. Sirven para dar la validez y para probar el testamento. De acuerdo a las solemnidades, el testamento se clasifica. Vamos nada más a mencionar la clasificación, obviamente es imposible uno a uno estudiarlo y no nos bastante tiempo, pero sí vamos a, por lo menos ustedes conozcan, ya saben cuáles son los que existen, las posibilidades que podría darse para otorgar testamento. Entonces, de acuerdo a las solemnidades, se clasifican los testamentos solemnes, justamente, y los menos solemnes, como decían ustedes, o privilegiados. Menos funcionan las solemnidades, solemne o menos solemne. Los testamentos solemnes, ¿no es cierto?, pueden ser otorgados en el Ecuador o en el extranjero. También puede otorgar testamento fuera del país. El testamento otorgado en el Ecuador o en el extranjero, como en la ley ecuatoriana, puede ser el abierto o el cerrado. Ustedes tenían en el ejemplo del trabajo un testamento abierto. Obviamente es imposible que no sea un testamento cerrado, solo que sea abierto el testamento. Puede en abierto ante el notario y tres testigos, el señor notario, el protocolo, incorpora el testamento, etc. Entonces es un testamento abierto que se otorga ante el notario y tres testigos. Puede haber un testamento abierto otorgado nada más ante 5 testigos. Otro tipo de testamento abierto. Ese testamento abierto nace como un documento privado por el testador con 5 testigos. Pero luego ese testamento, que es un documento privado, tiene que convertirse en un instrumento público, tiene que publicarse. Entonces, luego de la muerte, que hacen los testigos, llevan el testamento donde el notario, para que el notario disponga que se remita al juez competente. El juez pide el reconocimiento de las firmas de los testigos y él va poniendo su rúbrica al inicio y al fin de cada página del testamento y lo envía nuevamente al notario para que lo incorpore al protocolo. No se publica, no es que voy a publicarlo en la prensa, sino que voy a publicarlo, es decir, convertirlo en un instrumento público. ¿Cómo lo convierto en un instrumento público? Llevando ante el juez, reconociendo las firmas de los testigos. El juez pone su rúbrica en las páginas del testamento y lo envía al notario para que lo incorpore al protocolo. Y ahí ya se convierte en un instrumento público. Puede haber un testamento que nace como documento privado, solo con 5 testigos. Y luego lo convertimos en un instrumento público, haciendo ese paso, reconociendo firmas y enviando al notario. Entonces, puede haber el testamento abierto entre notario y 3 testigos o ante 5 testigos. Puede otorgarse el testamento cerrado, que es el llamado testamento secreto, místico. Porque el testador, ¿qué es lo que hace? Tiene su testamento y lo guarda en un sobre. La ley dice, el testador pondrá las seguridades que quiera, ¿no? Va a sellar el sobre, va a poner brujita en el sobre, ¿no es cierto? Que nadie hable. Pone todas las seguridades, sellos, marcas, todo lo que quiera. Y lleva ese sobre a la notaría. Le dice el señor notario, y le diga vos, la solemnidad de ese testamento. Le diga vos, le dice, aquí está en este sobre mi testamento. Y eso lo hace ante la presencia también de 5 testigos. Entonces el cerrado se otorga también ante 5 testigos, diciendo al notario, en este sobre está mi testamento. Esa es la forma de otorgar.
El testamento cerrado, ¿no? Se otorga en este sobre. Tiene que en algún momento abrirse. Obviamente ya muerto el causante, tiene que abrirse ese testamento. El trámite de la apertura está en la ley notarial. Es una facultad ahora ya exclusiva del notario. Ley notarial, artículo 18, numeral 18. Pero está en la ley notarial, ¿no? El trámite de la apertura, facultades propias del notario. Y en el momento, ¿no?, en el que se abre la sucesión, los interesados presentan una solicitud al notario diciendo: señale día y hora para la apertura del testamento cerrado. Entonces, luego unos días el notario convoca, ¿no es cierto?, a los interesados a la apertura y la lectura del testamento cerrado. En ese momento, ¿no?, puede ser que alguien diga: el sobre ha sido manipulado, ya se ha abierto, está roto, han sustraído el testamento, han cambiado el testamento, ¿no es cierto? Puede ser que ahí haya oposición, ¿no?, cuando se hace el trámite de la apertura. El trámite de la apertura del testamento cerrado, eso está en el texto, ¿verdad? El trámite de la apertura del testamento cerrado, en la ley notarial, tiene por finalidad comprobar el sobre no ha sido alterado. Esa es la finalidad de este trámite ante el notario. Comprobar que el sobre está en iguales condiciones que las que haya dejado el testador, que no ha sido manipulado, abierto, roto. Para eso es este trámite ante el notario. Entonces él exhibe, este es el testamento. Alguien puede decir: cuidado, ahí hay manipulación, ahí se ve que se han roto las seguridades, etcétera, etcétera. Y cuando hay esa oposición, entonces el notario tiene que enviar al juez. Solo el juez puede ya resolver esa controversia. El notario no tiene esa facultad para resolver controversia. El juez envía al juez competente, al juez de la familia, para que ahí se resuelva esa oposición. Y si realmente se verifica que vive una alteración al sobre, ese testamento no va, sería nulo por alteración. El trámite sirve para comprobar eso. No nos sirve este trámite para ver el contenido. Si el testador se ha respetado la legítima, ha respetado las mejoras, quiénes son los herederos. Eso no vamos nosotros a analizar en este trámite de apertura del testamento cerrado. Eso no nos interesa el dato, ¿no? Eso no se analiza ahí. Si estará bien otorgado, estará mal otorgado, si es doctora legítima, eso no vamos a discutir ahí en el notario. Lo que vamos a verificar es que el sobre no se altera. Y si es que está todo en orden, ahí sí entonces se abre, se ve el testamento y a los interesados saben cómo se dispuesto de los bienes. Pero si es que hay oposición, ya se resuelve ante el juez de la familia, ahora que es el competente para crear entonces, para eso sirve el trámite de apertura del testamento cerrado, para verificar que no hubo alteraciones en el documento. Bien, entonces puede haber testamento abierto, cerrado. Una consulta. O sea, el testamento siempre tiene que ser un instrumento. Perdón, pero déjame esto. No digo yo, bueno, a ver, la respuesta. La doctora dijo que, disculpe, o sea, cuando el testamento siempre tiene que ser un instrumento público, porque o sea, usted mencionaba que pueden hacer como un documento privado, ¿no es cierto? Son de 5 testigos. ¿Y es válido? Es válido, pero ¿qué hay que hacer? Publicar. O sea, para que tiene que tener unos compartirlo, las firmas y que se incorpore el protocolo de la ley. Ahí termina, digamos, la culminación, ahí está finalizando el otorgamiento del testamento. O sea, por ejemplo, si una persona solo hizo un testamento y nunca lo llevó al Quedó notario, así, no vale. pero después de su muerte puede llevar testigos. Para eso hay 5 testigos. Y los mismos Testigos, lo único interesado que sabe. Y culmina el otorgamiento con ese paso, ¿no? Con el reconocimiento de firmas y con la incorporación del testamento del protocolo. ¿Sí? Puede haber ese tipo de situaciones. El testamento más común es el abierto ante notario de testigos.
sí hay casos de testamentos cerrados, sí existen, pero lo más común es el más fácil, no complicamos después la vida correcta de herederos, con el trámite de apertura del testamento, puede ser el más difícil. Se puede otorgar testamento también en el extranjero. Bajo la ley ecuatoriana, entonces son los mismos testamentos, siguiendo la ley ecuatoriana. Es decir, en el consulado ecuatoriano yo puedo otorgar testamento ante el cónsul, ¿cierto? Entonces ahí podemos llamada entrante. Entonces ahí tenemos esa posibilidad. Pero tenemos también la posibilidad de otorgar testamento en el extranjero conforme a la ley extranjera. Eso sí es válido. Sí es válido. Porque si yo cumplo con las solemnidades de la ley extranjera, vale el testamento. Las solemnidades se cumplen de acuerdo a la ley del lugar en donde se otorga el testamento. Si yo otorgo testamento en la China, ese testamento vale conforme a las solemnidades. En Noruega, en Asia, en cualquier continente que esté, me voy a Argentina, me voy a Paraguay, me voy a México, otorgo testamento, si cumplo con las solemnidades de ese lugar, vale. Es válido. Otra cosa ya es el contenido. Otra cosa es el contenido, que el consorcio, etc. Pero por las solemnidades, ¿no? El cumplimiento de las solemnidades, el testamento es válido. Exigencia de nuestra ley es que sea por escrito. Por escrito. Pero si en Argentina me dicen ante el juez de lo civil y 10 testigos, y yo cumplo esa solemnidad, el testamento es válido, porque deben cumplirse las solemnidades conforme a la ley del país. Entonces, puede ser que ya no sean 13, sean 10, que no sean del notario, sean del juez. Lo cumple con las solemnidades de ese país, con el lugar en donde ese testamento es válido conforme a la ley 65. Valdrá en el Ecuador el testamento otorgado en nación extranjera si cumple con las solemnidades del país en donde se otorga. Bien, podría haber un testamento ya privilegiado, ¿no es cierto? El militar marítimo, que realmente no, en la actualidad, digamos, no creo que va a servirnos mucho, pero son las posibilidades de nuestro código. El tiempo de guerra, el militar y el marítimo ante grave peligro de naufragio, ¿no? Bien, luego de la clasificación, ustedes en el código me dicen 1052, en el trabajo lo identificaron. Ahí en el código están todos los requisitos para el testamento abierto, para el abierto ante 5 testigos, para el cerrado, para los privilegiados, es decir, cumpliendo nada más todas las menciones que están en el código: nombre del testador, lugar en donde se otorga, fecha, estado civil, cuántos hijos tuvo, cuántos matrimonios tuvo, etc., para poder saber el tiempo, poder identificación de los que dejan, del caso, ¿no? Quiénes son los testigos, dónde están domiciliados los testigos, que si existen domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento. Firman, el requisito es firmar en unidad de acto, que van a ver ahí. Firman en unidad de acto, es decir, no puede haber interrupciones. Al momento de otorgar un testamento no puede haber interrupciones, no puede decir, estoy en la cláusula quinta, vuelvo mañana para seguir otorgando el testamento. Si firmamos pasado mañana, porque mañana no van a estar aquí mis testigos, se van a Loja, vuelve el viernes. No puedo hacer eso, tiene que haber un acto que se otorga de manera correcta, no puede haber interrupciones, salvo circunstancias excepcionales, como terremoto, ¿no es cierto? Puede darse cosas de ajenas a la ley de fuerza mayor, pero de lo contrario tiene que otorgarse de manera interrumpida y firmar todos al mismo tiempo. Notario,
el testador y los testigos. Porque los testigos van a venir pasado mañana, no. Tienen que firmar en unidad de acta. Es notarios, testador y testigos. Una pregunta. Si usted otorga en el extranjero y ya conforme a todas las leyes del país, ¿cómo hace para que se abra aquí el testamento? Porque digamos que todos los beneficiarios están aquí. Me traigo el testamento, ¿no es cierto? Y que tengo que demostrar que es auténtico. Es decir, pedir la certificación del agente diplomático o consular, certificado para demostrar la autenticidad del documento. O si está apostillado. La apostilla también es esa certificación que sirve para demostrar la autenticidad del instrumento, del documento. Entonces traigo, puede ser a través, en el caso de diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado, y demuestro, ¿no?, que con la certificación de que es un documento auténtico, es decir, que se otorgó ante la autoridad competente del país donde se otorgó y se cumplieron las solemnidades que se exigieron ahí. Bueno, ahí ese certificado y sello. Los consulados tienen justamente un listado de las autoridades, ¿no?, quiénes son los jueces, quiénes son los notarios, quiénes son los competentes para solemnizar dichos instrumentos. Entonces, se verifica eso, se certifica con autenticidad y eso sirve para traer y agregar. Bien, en el coger está, pero ahí está. Verifica la autenticidad con la certificación de agentes diplomáticos y consulares o con la apostilla, si es que hay, con el país de gobierno. Bien, entonces, así se clasifican los testamentos, ¿no?, conforme a las solemnidades. Abierto, también se le llama público. Tal vez la palabra es una nueva non-compativo, en el texto se le van a leer testamento non-compativo, abierto o público. Non-compativo significa declaración pública, ¿sí? Por eso es abierto, non-compativo o público. Es decir, non-compativo, declaración pública. Eso significa sin palabras y no sabe cuánto. Bien, ustedes tienen en el texto ya algunos requisitos ya de las asignaciones testamentarias, reglas de las asignaciones testamentarias. Conocen ustedes que el asignatario tiene que ser una persona cierta, ¿cierto?, persona capaz, digna, cierta y determinada. Ustedes saben eso, capacidad, dignidad. Una persona cierta que exista y que sea determinada, ¿no?, que podamos identificar quién es el beneficiario. Son 4 requisitos los que establece la ley, a pesar de que hay excepciones, como las que no los vamos a ver, para la indeterminación. A veces sí puede haber un beneficiario indeterminado, pero por reglas que están en la misma ley llegamos a determinar. Entonces, se cumple el requisito: persona capaz, persona digna, cierta y determinada. Eso sería el requisito para los asignatarios. Y para las asignaciones hay algunas reglas. A ver si pasamos más estas reglas ustedes conocen, aunque ustedes ya saben que debe haber una expresión de voluntad libre de vicios, clara, deliberada, consciente, que están prohibidas las disposiciones captatorias. Decíamos que hay esta prohibición expresa, son nulas, veíamos el concepto. Es decir, te dejo esto a cambio de que me dejes lo tuyo. Esa es la disposición captatoria. Vamos a hacer un convenio, pactos, eso está prohibido. Saben ustedes también que no se pueden hacer asignaciones a los incapaces, en este caso testigos, notarios, sus parientes que trabajan en la notaría, etc. Testigos, como en el caso del ejemplo que vimos, había un testigo ahí que estaba señalado como beneficiario de legado. Eso no vale porque es un incapaz relativo al testamento legal. Otra regla también es que no valen disposiciones, asignaciones potestativas, es decir, que se deja a voluntad de terceros la distribución del patrimonio.
yo puedo decir que sea Juan el que distribuya mis bienes, que vea lo que hace. Eso no vale, esa es una asignación potestativa para la voluntad de terceros, lo que se hace por el partido. Sí. Y otra regla, como decíamos, lo importante es la regla de interpretación del texto Para conocer esa voluntad hay que ver más la sustancia de la disposición que las palabras del testador pudo haber utilizado. Entonces, más que las palabras está la sustancia o contenido de la disposición. Esa regla de interpretación es importante. Bien, y luego ustedes van a ver que hay una clasificación de las asignaciones en grupos, ¿no? Hay puras y simples, de la modalidad, universal, circular, voluntarias y forzosas. Pura y simple cuando no hay una modalidad. Si yo digo dejo la mitad de mi patrimonio, dejo el carro a mi nieto, dejo la cuarta de mejoras a mi nieto Luis, dejo como legado $500 a mi vecina. Entonces, pura y simple, no hay ninguna condición, no hay una modalidad. Pero si yo ya digo, dejo la cuarta de mejoras a mi nieto, si este alcanza un título universitario, entonces me estoy imponiendo condiciones, ¿vale? La cuarta de libre disposición es válida. Puedo dejar condiciones ahí, pero no la legítima. La condición de no casarse, recuerden que estaba en el que no vale. A la legítima yo no le puedo poner condiciones porque podría burlarse el derecho de los herederos forzosos de la legítima, no se puede poner condiciones. La de no casarse no vale, ¿cierto? Significaron una ley. Inclusive decía ahí, en la disposición que se transcribe, que no vale la disposición o la condición de imponerle al beneficiario que no se case, que es salvo que se establezca la condición de que no se case hasta cumplir los 18 años. Mucho que he citado esa disposición, que es el 1102 y el 1215 en relación a las condiciones. Entonces, ¿puede el testador decirle no te cases antes de los 18 años? ¿Puede decirle? No. Ya está prohibido. Entonces, vean que ahí en esa parte ha quedado prácticamente drogado. Es inaplicable. ¿Por qué? Porque por reformas posteriores ya el primero, la edad para contraer matrimonio era de 18. Antes no hay cómo contraer matrimonio, está prohibido. Entonces, si es que la ley prohíbe, ese matrimonio sería nulo. Entonces ya no hay posibilidad ahí de contraer matrimonio. Sí había como antes, ¿no es cierto? Ustedes saben que antes podían los menores de 18 casarse con autorización de los padres. Ahí se justifica por qué la norma estaba redactada de esa forma, para evitar que se case antes de los 18, porque ahí sí permitía matrimonios de menores de 16, menores de 18, pero ahora ya no. Ahora está prohibido y serían nulos de su modo. Entonces, hay condiciones que se pueden poner, otras no sirven. Hay condiciones que pueden imponer a la cuarta de mejoras, a la libre disposición, pero no a la ley. Puede haber plazos que reclamen mi casa después de un año de mi muerte, que puse un plazo. Puede haber modo, yo dejo $10,000 para que con la mitad haga obra de beneficencia. Tengo amor, condición, plazo, modo son las modalidades. También aprendí la condición, plazo, modo consiste en una obligación para destinar el objeto a una finalidad. Dejo 10,000 para que con la mitad de los 10,000 haga obras de beneficencia. Obligo a que cumpla con una finalidad. ¿Sí? Puede haber ese tipo de disposición. Ustedes ya conocen las herencias, los legados, asignaciones de universal, la distribución lugar. En el ejemplo del testamento había un legado de perdón.
legado de cosas incorporales, es nuevo para ustedes. Él decía, perdono la deuda, ¿no es cierto?, que tiene mi amigo Juan de $5,000, no me acuerdo. Le perdono. Ese es un legado de cosa incorporal, un legado llamado legado de perdón o de condonación. Se estudiará con el doctor Giovanni en forma de extinción de las obligaciones, entre ellas el perdón o condonación de las obligaciones. Aquí también yo puedo perdonar la deuda. Mi testamento perdona la deuda. Es un legado de perdón y de cosa incorporal. Puedo también, por ejemplo, decir, dejo la letra de cambio a Miguel para que la cobre. No quiere decir que solo le dejo el papel, ¿no es cierto?, sino también el derecho contenido en ese documento. Que cobre la letra de cambio. Estoy diciendo a Miguel que cobre él la letra de cambio. Estoy dejando a él el monto de la deuda. Eso se llama legado de crédito. Estoy dejando un crédito. Cobra tú. Te dejo el crédito. Como legado de crédito, pues puedo hacer. ¿Sí? También entra dentro del legado incorporal. Sí, un legado de crédito. Yo estoy dejando el derecho de función. Más que el documento, más que el derecho de legado, el papel. Estoy dejando el derecho a exigir del otro el cumplimiento de la obligación. Hasta el dueño del valor verdadero cobra. Entonces puedo hacer también este tipo de legados que ya obviamente no podemos ver a profundidad. Bien, y tenemos las voluntarias y las forzosas, ¿no es cierto? Ustedes conocen también las asignaciones forzosas. Las voluntarias serían, por ejemplo, una cuota de libre disposición, voluntariamente cualquier persona. Las forzosas son la función conyugal, la legítima, la cuarta de mejoras. A pesar de que ahí también hay que hacer algunas alteraciones con la función conyugal y las mejoras. Bien, pasemos a la otra parte. Lo que no he dicho, lo que no está ahí, lo que no he explicado, alguna cosa no les tomo. No se preocupe, si me salto es porque justamente ya esto es la última clase que tenemos y de otras semanas estamos La cuarta de mejora se puede poner con esto. Siempre y cuando se libre de disposición de hacerlo rápidamente, siempre y cuando beneficia al descendiente. ¿Y qué pasa si la cuarta de mejoras del descendiente no cumple con la condición que se le impuso? Tiene que reclamar el beneficiario, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le dice, dejo la cuarta de mejoras a mi hijo Juan, dejo la cuarta de mejoras a mi hijo Juan, la cuarta de mejoras que sea, yo no sé, para que con esos 10,000, por ejemplo, me pase una pensión durante un año o durante 6 meses a mi nieto Pedro. Entonces ahí, por ejemplo, esa modalidad es válida. ¿Cierto? Pedro, ¿qué tiene que hacer? Reclamarle a Juan la pensión durante los 6 meses. Él le dice que le deja de los 10,000, le obliga a su hijo Juan a pasarle una pensión durante 6 meses de $100 a Pedro. O que le paguen los estudios universitarios durante tanto tiempo, plazo. Entonces, vean, es posible hacerlo porque estamos tratando aquí de descendientes. Si es que le dejara esa pensión al vecino, que no vale posible esa condición, esa modalidad del monto, pero como es Pedro también nieto, descendiente, entonces ahí sí es válida la obligación que se le impuesta. Ahí sí. Pero si no cumple. Si no cumple, tiene que exigir el cumplimiento, ¿no es cierto? Es como cualquier deuda que se
a un acreedor el pago de la deuda, no me quiere dar la pensión, ¿no es cierto? Se me paga. El testador, aquí está el testamento, es un título ejecutivo. Entonces, ¿qué hago yo? Señor juez, oblíguele a pagar lo que le corresponde. Pero esa es una condición que puede depender de que el nieto exija. Pero ¿qué pasa con las condiciones que son personales de a quien se le asigna? O sea, que no cumple con el... habrá otros interesados, ¿no es cierto? O herederos. Habrá otras personas que no se graduó de abogado. Ajá, exacto. Entonces hay otros que tienen que decir, señor juez, aquí se impuso esta obligación, esta condición, no lo he hecho. Y eso sirve para incrementar a los herederos forzosos. ¿Para ella de la intestada? No, porque hay una asignación, hay una disposición de bienes, pero se está incumpliendo, ¿no es cierto?, con una condición, con imposición. Está yendo en posesión de los bienes y no ha cumplido con lo que se ha impuesto por el Estado. Entonces, que cumpla o bien que devuelva, ¿no es cierto?, si es que ya no es posible exigir el cumplimiento de la condición. Son medidas, ¿no es cierto?, que tiene todo asignatario también condicional. Por un lado, el asignatario condicional puede pedir medidas para proteger su derecho hasta que se cumpla la condición. Y por otro lado, también el interesado, si ven, ¿no es cierto?, que ya está en posesión de los bienes y no ha cumplido la condición, devuelva, ¿no es cierto?, porque el Estado le impuso cumplir con determinada situación. Puede pedir la restitución con los valores del patrimonio que esto es posesión. Bien, entonces, ahí decía, en la puerta de mejoras, ustedes van a ver el texto, dicho a veces nos queda en la mente. ¿Quién puede lo más, puede lo menos? Ustedes que están en sexto, pueden lo de primero, ¿no es cierto? ¿Quién puede lo más, puede lo menos? Seguramente ya saben que quien puede meter es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Quien puede lo más, puede lo menos. Saben historia, saben conclusión, saben filosofía, sociología, saben bienes, saben familia, saben todas las demás materias penales. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como el nieto es beneficiario, ¿no es cierto?, de esa mensualidad, ahí aplica lo mismo. Quien puede lo más, puede lo menos. Como el nieto hubiera podido ser beneficiario de toda la cuarta, entonces sentido, pudo haber sido beneficiario de todo, ¿por qué no de lo menos? De la pensión, entonces, para que sea válida la modalidad impuesta en la cuarta de mejoras, tiene que tratarse siempre de descendientes, de beneficio a descendientes, de los menores. Acá igual, en la cuarta de libre disposición, no hay problema, se aplica sin restricción. Pero en la legítima, ahí sí no hay como poner condiciones ni limitar sus derechos para evitar burlar los derechos de los herederos. Y no sobre que un legitimario tenga una deuda, por ejemplo, con un testador y está fijado una letra de cambio. Eso no se tiene que cubrir o compensar con su legítima. y eso podría cobrar por los otros herederos, porque es una deuda, ¿no es cierto? Las deudas tienen que pagarse. El testador tiene una deuda, puede decir en el mismo testamento, mi hijo me debe tanto, en reconocimiento de deudas del testamento, puede ser. y si sobrepasa lo que está dejando, Lo que eso no tiene nada que ver, la deuda será independientemente de lo que le toque por quitar, tendrá que cubrir a su patrimonio. Porque la obligación de una ley de vida es diferente a la mitad legitimaria, que es otra cosa, ¿no es cierto? La mitad es de herencia. Pero la deuda que contrajo con su padre es diferente. La exigencia de los otros de pago, perdón, obligaciones son muy aparte de demandar un cierto después del cumplimiento de la deuda, como herederos, quienes toman el puesto del causante para exigir su pago. y esa deuda igual se debe repartir en partes iguales para los.
Si entra, paga, claro, entra en el patrimonio del causante, entra ahí. Bien, entonces, ¿qué nos toca entonces rápidamente? Hacemos a las otras diapositivas, ya en la otra grupo que están subidos en el enorme. Ahí está la porción conyugal, la legítima, la cuarta de mejora, la cuarta de disposición, la revocatoria y la reforma, ¿no? Ahí están esos temas en las otras diapositivas. No vamos a poder avanzar todo hacia la curva y podemos menos poder avanzar media hora todo lo que está. Pero si ustedes conozcan ciertas características y lo necesario, digamos, para cada una de las asignaciones forzosas y qué casos se podrían presentar con la de las cosas. En el caso de la porción conyugal, pues ya saben entonces. La porción conyugal de acuerdo a 1194 son las asignaciones forzosas las que el testador está obligado a hacer. Si no las hace, se sufre esa voluntad, es decir, si por más que haya manifestaciones expresas y no respetó las asignaciones forzosas, hay que corregir, ¿cierto? Plantear la reforma del testamento. Entonces, por eso se dice, con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas, es decir, modificar, corregir el testamento para cumplir con las asignaciones forzosas. Está obligado a hacer. ¿Cuáles son entonces las que está obligado a hacer? La porción conyugal, la legítima y cuarta de mejora, según el 1190. Va a ser, según el 1194, la porción conyugal sería asignación forzosa. Si nosotros leemos el 1196, es una parte del patrimonio de la persona difunta. Una parte, no dice cuánto. Si vamos a leer el 1001, ahí en cambio se dice que la porción conyugal es una deducción, una rebaja. ¿Se acuerdan que hacíamos las rebajas? El otro día hacíamos un ejercicio rápido y calculábamos el acervo común, el acervo líquido, el acervo líquido. Para llegar al acervo líquido había que rebajar, por ejemplo, gastos de una enfermedad, gastos funerales, deudas. Y el 1001 dice ¿cuánto rebaja la porción conyugal? En el 1001, según el 1001, está la porción conyugal como rebaja, reducción al acervo líquido. De acuerdo al 1201, ya pone una cantidad, cuantifica la cuarta parte del patrimonio del hijo. Y el 1199 que nos dice es un complemento. Ya no es ni siquiera cuarta parte, es un complemento. Vean que el mismo Código Civil le trata de una manera completamente diferente a la porción conyugal. ¿Qué mismo es? Una parte, una cuarta parte, la asignación forzosa, una reducción, un complemento. ¿Qué mismo es? Lo que han acordado, ¿no? Los jueces vienen aplicando ya tal vez un criterio uniforme, es que la porción conyugal debe ser tratada como una deducción. ¿Sí? Cuando yo tengo el acervo común, ¿cierto? Que calculamos, acervo común, sumo y tengo acá 10.000. Luego, ¿qué hago? Separar patrimonios de los 10.000, los 5.000 han sido del cónyuge sobreviviente, gananciales, de la sociedad conyugal. Me quedo con 5.000, ejemplo, 5.000. Separé patrimonios del acervo ilíquido. Para llegar al acervo líquido, ¿qué es lo que hago? De estos 5.000, veo si es que hay las deducciones, los gastos y rebajas y demás. Entonces, supongamos que el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la porción conyugal, ya van a ver. Entonces, de aquí rebajamos, supongamos que tiene derecho a 100. A
ahí es el momento de rebajar la porción conyugal, ¿cierto? Y nos quedamos con 4.000. Hecha la deducción de la porción conyugal aplicando el 1001. Lo que los jueces hacen es aplicar el 1001 y tratar a la porción conyugal como una deducción. Ahora, en común, como todo. Separo patrimonios, tengo 5.000. Veo ahí si es que hay gastos de última enfermedad, si hay gastos generales, si hay deudas, si es que hay, aquí podría rebajar la deuda, por ejemplo, la que tiene el hijo. Rebajo la porción conyugal, si es que hay derecho. Y me quedo ya con el acervo líquido. Me quedo ahí con el acervo líquido. ¿Cómo veo si es que hay derecho a la porción conyugal? Entonces, identificar los requisitos. Que sea cónyuge sobreviviente, que sea capaz de digno y que sea pobre. ¿Cómo determino ese requisito de pobreza? Calculando la cuarta parte del patrimonio del causante, ¿cierto? Y comparando con lo que tiene el cónyuge sobreviviente. Hacemos la vez. Fácil. Esos son los tres casos, ¿no? Esos son los tres casos. Entonces, el cónyuge sobreviviente carece en absoluto de patrimonio, no tiene nada. Claro, porque por ejemplo, los gananciales tiene 5.000. Puede ser que esté en estado de insolvencia, tal vez, ¿no es cierto? No tiene nada. Entonces le toca la totalidad de la cuarta parte de la deuda. Ahí sí la cuarta. Puede ser que posea algunos bienes, pero que no alcancen a la cuarta parte. Entonces ahí le damos el complemento. Así que la cuarta parte es 5.000, que tiene 100, le damos 400. Para ajustar la cuarta parte del patrimonio. Y puede ser, en tercer caso, que tenga bienes iguales o mayores a la porción conyugal, a la cuarta parte. No tendría derecho, ahí no es asignación forzosa. Si es que fuera realmente asignación forzosa, deberíamos darle siempre la cuarta parte, sin requisitos, es decir, obligatoriamente para el cónyuge, sin tener que ver si realmente cumple con los requisitos de pobreza. Pero, ¿qué sucede si el causante tenía un patrimonio bastante cuantitativo, o sea, era millonaria, digamos, y la esposa no era pobre, pero no alcanza la cuarta parte? Claro. ¿No es cierto? Es una limitación pobre. Es una crítica que se hace y muchos han también promovido, pero no llegaron a concretarse, que en esos casos realmente no habría lugar, ¿no es cierto?, a la porción conyugal, que se entiende, la intención es dejar algo que no tiene para la pobre sustentación, dice. Pero en el caso de la porción conyugal, la forma en la que está desarrollada en el código, la pobreza, el requisito de pobreza se tiene comparando, ¿no es cierto?, la cuarta parte del patrimonio del causante, la cuarta parte de 10 millones de dólares, la cuarta parte. El cónyuge sobreviviente tiene 8 millones. Entonces ajustemos los dos. Qué pobreza, ¿no es cierto? Qué pobreza hablamos. 10 millones de dólares. Pero en esos casos no aplica, ¿verdad? Aunque sea menor a la cuarta parte. Aplicaría porque no llega a la cuarta parte de la vida del difunto, entonces pobrecito es pobre. Aplicando chiclamente la ley. Ahora, podría ser, ¿no es cierto?, que alguien diga, aquí la ley dice que no tiene lo necesario para su compra, sustentación, y es por ahí, no es lo que sabía, para ver entonces, por ahí se dejaría sin lugar, realmente de qué pobreza se puede hablar, ¿no es cierto?, pero lo necesario para subsistir no debería darse por justicia, ¿no es cierto?, dar por cierto. Así. Esos $2.000 que aparecen en el decreto, ¿luego de qué deducciones aparecen los $2.000? Digamos, es acervo líquido, ¿cierto? Es acervo líquido o acervo líquido tentativo, digamos así. Los 2.000 llegó, por ejemplo, porque ya se separaron los patrimonios. Luego de separar patrimonios, digamos que había 3.000. Hubo 3.000 separando patrimonios. Pero hubo gastos de última enfermedad de 1.000.
Entonces llegamos a los 2.000. Llegamos a los 2.000. Y ahí entonces es el momento de ver si es que hay derecho a la porción conyugal. Y hicimos la separación de patrimonios, ya hubo el acervo común, luego el líquido, que serían esos 2.000. Hay una rebaja, pero 3.000. Hay una rebaja de gastos de última enfermedad de 1.000, 2.000. Que hicimos las rebajas de 1.000, 2.000. Y ahí hay que ver si hay la cuarta deducción, ¿no es cierto? La porción conyugal, que ya tengo 2.000. Entonces, ¿qué hago? Saco la cuarta parte del patrimonio, que es 500. Tengo la cuarta parte. Y nos ponemos frente a las tres situaciones. No tiene bienes, no tiene nada, recibe sí. ¿Me das un poco de agua? 500, la cuarta parte. La totalidad del valor de la Es una discusión. Tiene algunos bienes, 300, ¿sí? Pero no igual a la cuarta parte. Serían complementos, hasta ajustarle los 500, ajustarle la cuarta parte, recibe 200. Y si es que tiene ya 500 o más, no tendría derecho a la porción conyugal, obviamente ya no hay asignación forzosa. Podría sí hablarse de complementos, podría hablarse de asignación forzosa tal vez en caso de que no se tenga nada, ¿cierto? Pero primero hay que ver si se verifican los requisitos, si es pobre. Y ver si es que tiene bienes, no tiene bienes, tiene tal vez algo, darle el complemento. Vean ustedes que la porción conyugal en ese caso es tratada de diferente manera. Si tiene derecho a los 500, si tiene derecho al complemento de los 200, rebajo aquí. Ahí hago la deducción, después se la aplican así. Hago ahí la deducción, ¿cierto? Y me quedo con el acervo líquido, digamos que la porción conyugal es 100, ¿cierto? Me quedo ya con el acervo líquido definitivo. Y ya me quedo con el acervo líquido porque rebajé, hice la cuarta deducción. En caso vivo, eso es lo que los jueces, por unanimidad de criterios, digamos, opinado que es mejor tratar a la porción conyugal como deducción y no como una asignación forzosa, porque a veces no hay derecho a la asignación forzosa. Cuando se verifican esos requisitos, hay un momento de manual. En ese momento tiene una gran fortuna y luego una pobreza, una ruina, pues tiene ahí, no tiene derecho, tiene una fortuna mayor a la cuarta. Pero si usted en ese momento es pobre y luego se saca la lotería, obviamente sí tiene derecho. El requisito se mira en el momento de la muerte. Si en ese momento es pobre, tiene derecho a la porción conyugal. Si ya estos meses sacó la lotería, igual tiene derecho, pero más que su situación económica vale. Bien. Digamos, ese es el problema con la porción conyugal y los tres casos que se podrían dar, ¿no es cierto? Que sea pobre, no tenga nada, que le demos el complemento o que ya no tenga derecho. Eso lo quería consultar. La porción conyugal solo es para las instituciones intestadas, ¿cierto? No se puede aplicar para No, también podría ser el caso de que, por ejemplo, le hace la repartición y dijo del concepto de porción conyugal a la vecina, porque inclusive la ley protege la porción conyugal con acción de reforma, tratándola como una asignación forzosa. ¿Bien? Entonces, si se dejó la porción conyugal al que no es el cónyuge sobreviviente, tiene que cambiar la acción de reforma del testamento. si no le nombren en el testamento, sí puede solicitar antes. Pero eso sería como, o sea, reformar otra vez, o sea, colocar. Claro, podría modificarse ahí las disposiciones para efectos de que si hay derecho de la cónyuge, se le dé lo que le corresponde. Doctora, ¿cómo le está explicando esto? En el caso de que póngase que estaban tratando un divorcio y justo ahí se muere, ¿ahí le corresponde o no le corresponde la porción conyugal? Justo ahí muere. Ahora, estabas divorciada. Todavía no, estaban tramitando. Todavía no estaba. Entonces, el cónyuge sobreviviente, a pesar de que ella no en el proceso nada. Suerte.
calidad debe tener la calidad de cónyuge sobreviviente. Están todavía divorciados. O sea, se lo está sentencia, a la muerte pone bien, pero ahí el divorcio ya no prospera porque justo se murió en el trámite. Está la sentencia, pero no está inscrito, colocamos así. Aún no está ejecutado. Entonces no. Pues sí, está la ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué tal que yo estuve autor de 10 años? Las sentencias del Estado Civil tienen que ejecutarse. No más que solo la sentencia, que esté ejecutoriada, pero no está ejecutada. ¿Cómo ejecuta? Pero el matrimonio no termina con la muerte también. Termina con la muerte. Yo no sé. Pero es que igual alguien se muere A ver, el matrimonio termina con la muerte, pero a la vez sigue siendo cónyuge. O sea, como de los casos, digamos, murió el marido. O sea, ¿qué se toma de cuenta? Primero pues, muere y primero termina el matrimonio o primero la relación. A ver, opera inmediatamente. La muerte de uno de ellos termina con el matrimonio. ¿Sí? En ese momento de la muerte opera también la apertura de la sucesión, la relación, ¿no es cierto? Tiene la calidad ya de cónyuge sobreviviente. En ese momento, si muere mujer o marido, es el cónyuge sobreviviente, porque no ha habido divorcio, no ha habido nulidad, es el cónyuge sobreviviente. Y como cónyuge, entonces reclamo lo que le pudiera corresponder. Otra cosa es con el ejemplo del testamento, que estaban divorciados, ¿no es cierto? Ahí sí ya no había derecho a la persona cultural, porque la ley lo que hizo es como una especie de asignación, algunos respectivamente dicen de beneficencia, ¿no es cierto? Para que el cónyuge tenga algo con que sobrevivir, mantenerse, pero esa no era la. Si era forzoso, no era esa la intención, entonces en la ley nos topamos con estos inconvenientes porque no es tratada de una manera similar que lo podemos subir, forzosa, reducción, entonces lo mejor es tratarla tal vez poco de Para adquirir el derecho de cónyuge sobreviviente es mediante el matrimonio, también un derecho. También tiene los mismos derechos, se asimila porque es primero en la regla algo que es la misma, los mismos derechos se asimila para el cónyuge sobreviviente. Y la unión libre no hay. Para lo que demostrar, no derecho a la mente del conocido. Si no hay que demostrar, porque el derecho estable, monogámica, 2 años, probar, y ahí sí, 2 años. Para probar recién ahí, entonces que se tiene algún derecho al partido. Bien, terminemos entonces con las legítimas. ¿Quiénes son legitimarios? Hijos, hasta de los hijos. Solamente el testamento nos sirve para ver ese error que analizamos. Son los hijos, y aparte de los hijos, los padres, siguiendo las reglas de la sucesión testada. ¿Qué ven? El pariente más próximo es muy atrás de sus hijos que eran sigamos. La mitad legitimaria corresponde, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer la cuantificación, decimos el patrimonio se divide en 4 cuartas. 2 cuartas hacen la mitad legitimaria, 1/4 de mejoras y 1/4 de libre disposición. Todo heredero ad intestato es heredero forzoso. Perdón, no todo heredero ad intestato es heredero forzoso. Porque, por ejemplo, el Estado es heredero ad intestato. Los sobrinos por derecho de representación son herederos ad intestato. El cónyuge es heredero ad intestato. Pero heredero forzoso son solamente los hijos y los padres. Todo heredero forzoso es ad intestato, pero falta de eso. Porque los ad intestatos están quienes no son obligatoriamente llamados beneficiarios. Para pasar a los padres como herederos legítimos, también es necesario que se dé la ausencia también de los representantes de los hijos. Claro, porque si opera la representación aquí, la mitad legitimaria como excepción, ¿cierto? En la diapositiva ustedes tienen esa parte, ¿cierto?
que hay derecho de representación, por eso se dice la mitad legitimaria puede ser recogida por cabezas o por estirpes. Si es que hay estirpes, quiere decir que operó el derecho de representación, solo aquí en la mitad legítima. Entonces, sí puede haber ahí representación y excluir a los padres. A falta de hijos y a falta, ¿no es cierto?, de estos herederos con representación, entonces ahí sí los padres, ellos serían por eso legítimos. Bien, sigamos a ver, para no ir cerrando. Ya, la parte que le toca a cada legitimario es la legítima, se llama legítima rigorosa. La parte que le toca al legitimario pasa de lo más. Que opera el derecho de representación. La legítima rigorosa es la parte que le toca al legitimario dentro de la mitad legítima. Su legítima rigorosa. 100, 100, 100. Esa es su legítima rigorosa. Ahora, puede ser que esa legítima rigorosa se transforme en legítima efectiva. Hacemos a la parte que dice legítima efectiva. La legítima efectiva es la legítima rigorosa aumentada con la parte de las mejoras o de libre disposición que no se dispuso o si se dispuso no surte en efecto. Por ejemplo, en el testamento que ustedes ven, se dejó la cuarta de mejoras al sobrino. Eso estaba mal. Entonces, ¿quiénes pueden pedir que se reforme el testamento? Los legitimarios, ¿cierto? Los hijos como legitimarios van a plantear la acción de reforma para que esa cuarta se sume a su legítima. Y ahí entonces, cuando hay ese aumento, vean, ahí hay ese aumento, se transforma en legítima. Deja de llamarse legítima rigorosa y se llama legítima efectiva. Vamos. Si es que hay, por ejemplo, acrecimiento, si es que aquí falta uno de los hijos y no hay derecho de representación, opera el acrecimiento, pero el acrecimiento, el aumento se da en la misma legítima rigorosa, ¿no es cierto? Sigue llamándose legítima rigorosa. El aumento se da dentro de la misma mitad. Solo cuando el aumento viene de mejoras de la disposición, ahí sí se llama legítima efectiva, ¿no? Toma el nombre de legítima efectiva. Los aumentos, ustedes vean en el texto, ¿cierto?, que el cálculo de la legítima se hace, se obtiene, ¿no es cierto?, esa mitad, luego de realizar ciertas deducciones, ¿no es cierto?, que yo ya puedo hacer la deducción a la porción conyugal, las rebajas de los gastos, etc. Pero ustedes van a ver también que en ese se obtiene en el caso haciendo ciertas agregaciones. Aquí hay una agregación. Aquí hay una agregación. Ustedes tal vez leen cómo se calcula la mitad legitimaria. Y si ven en el código dice previas deducciones y agregaciones. ¿Qué agregaciones? ¿Qué agrego? Puede ser que tengan un aumento, una agregación, pero también mejoras en la disposición. Un aumento a la legítima, que es una de las otras. Puede haber un aumento. El aumento de los activos imaginarios, que decían, no entremos en ese, pero puede haber aumentos, ¿no? Por ejemplo, la cuarta de que
caracteriza a la legítima. Es una asignación forzosa, no está sujeta a gravamen, no es la alguna, ¿cierto? Tiene preferencia para el pago, la legítima tiene preferencia para el pago, el librito de pago de los legítimarios. Y el causante podría señalar los bienes con los que se paga la legítima, pero no puede tasar, no es conveniente que ponga valor. ¿Por qué? Porque supuestamente en el 2003, si puede en el 2030, los valores van a variar. Entonces, sí puede ya adjudicar, sí puede hacer ya una partición en la que señalar los bienes, pero no es conveniente que cuantifique y ponga valores que los tase, ¿no?, a esos bienes que deja. Bien, pasémonos a la libre disposición de mejoras. Ya lo vimos, justamente las mejoras del tema del mundo. Le preguntaba a la compañera si cómo dejar modalidades. Ustedes ya saben que es para descendientes, exclusivamente para descendientes. No importa y si no se presume, ¿no?, si es que tengo un nieto favorito, ¿no es cierto? Ustedes son mis favoritos seguramente. No. Y se presume que porque el favorito le ha dejado la puerta de rincones. Ustedes más guapos le ha dejado la puerta. Ustedes que más le visitaba, el que más le quería el abuelito, le visitaba siempre. Presume que a él le dejó la puerta, ¿no? Él escoge, no importa si es que le escoge a su nieto, tratándose los hijos. Él escoge cualquier descendiente. Los hijos, los nietos, el bisnieto con el nieto, no importa. Por tanto, está ese requisito. Manifestación expresa, escoger al beneficiario expresamente, y la modalidad es válida siempre que beneficie al tercero. Pasemos a la última parte para cerrar, igual la tesis de la van a ir resumidas. En la de libre disposición, nos queda solo esta parte. Las asignaciones de libre disposición como puede ser, ¿no?, que tengamos en anterior, puede ser que tengamos este primer caso, ¿no?, que haya hijos, al haber hijos hay descendientes para la cuarta de mejoras y queda una cuarta de libre disposición. Ese puede ser uno de los casos, una de las situaciones. ¿Qué pasa si no hay hijos y no hay descendientes? Pasamos a la siguiente. Ahí sí podemos tener un patrimonio en el cual la mitad es de libre disposición, ¿no? Mitad para los padres, como no hay hijos descendientes, la otra mitad se vuelve de libre disposición. ¿Y qué pasa si es que no hay herederos forzosos? Si no hay hijos descendientes, no hay padres, ¿qué pasaría? Ahí sí ya todo se vuelve de libre disposición, ¿no? Igual, no aplica aquí derecho de representación, tiene que haber una manifestación expresa del testamento aquí beneficia por la cuarta, por la mitad, por todo el patrimonio. Esa sería la opción, ¿no es cierto?, para personas a veces que no tienen parientes, no tienen parientes cercanos. Si dejan que opere la sucesión intestada, posiblemente el Estado se lleva el patrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Recomendemos hagan testamento, porque tiene un patrimonio de libre disposición. No tiene herederos forzosos, pero tal vez tiene a alguien que le cuidó, que le ayudó, podría dejarle algo, porque si no el Estado se llevaría todo. Por el testamento, el heredero sería el cuarto beneficiario, el cuarto beneficiario. Bien, entonces, ahí tratando de resumir un poco las asignaciones forzosas, y obviamente esta no es forzosa, ¿no? Aquí la cuarta de mejoras, y nos queda bien sea cuarta o mitad o todo de libre disposición, dependiendo ya de la situación, ¿no? Dependiendo, no nos podemos exceder de la cuarta o no nos podemos exceder de la mitad, pero depende del caso del punto. Bien, entonces me voy a tratar de hacer las tesis, no luego estar a revocatoria y reforma, ya no avanzamos, pero ustedes pueden ahí en algún momento utilizar y reconocen este tema hasta la sentencia de derechos de repetidas impide revocar el reconocimiento de un hijo, ¿no? Mencionamos entonces, por lo tanto,
pero es ejemplo poder guiarlo. Ejemplos prácticos, o sea, el documento, o sea, no conoce simplemente, pero que sea un formato para nosotros. Ahora, aquí está el error. Yo les puedo pasar en el Nova, les puedo pasar señalando los errores y corregir.